La Biblia nos narra en el libro de Jueces a partir del capítulo 13 en adelante la vida de un hombre llamado Sansón. Sansón, si usted lo puede leer, del capítulo 13 en adelante nos podemos dar cuenta que Sansón era un hombre con propósito de Dios, Sansón era un hombre con llamado de Dios, Sansón era un hombre con unción de Dios, Sansón era un hombre que había sido nacido para un propósito especial de parte de Dios. Sansón, un hombre que había sido escogido para ser uno de los libertadores del pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Yo puedo apreciar a Sansón como un hombre de admirar. En el contexto social de Sansón en su tiempo, lo puedo ver como un hombre que marcó su generación, como un hombre al cual la gente podría mirar como un referente. Yo quiero ser como Sansón. Yo quiero caminar, yo quiero hablar, yo quiero tener la fuerza que tiene Sansón. Sansón tenía una gran fuerza, pero esta fuerza que tenía Sansón venía porque el Espíritu Santo se lo daba. Sansón, aparte de tener un físico excelente tal vez, o tal vez era un hombre sin un atractivo, pero tomaba algo de valor porque el Espíritu de Dios descendía y por esta razón adquiría una gran fuerza que lo libraba de la mano de sus enemigos. Sansón, un gran referente para todos, pero la vida de Sansón es una paradoja. Porque Sansón lo podemos ver como una persona que nos puede inspirar a consagrarnos, que nos puede inspirar a buscar el Espíritu Santo, a buscar la fuerza y la fortaleza en Dios. Pero también Sansón es una persona que podría ser censurada, porque es una persona que cometió errores, que cometió pecados, que dejó a un lado el llamado que Dios le había dado, que dejó a un lado todo lo que Dios le había ofrecido, que dejó a un lado el propósito de Dios. Y se fue al pecado, y se fue a cometer cosas que lo hacían despreciar todo ese llamamiento que el Señor haya puesto en sus manos. Nos narra la historia que Sansón conoció a una mujer llamada Dalila, la cual iba tras su cabeza para entregársela a los filisteos. Sansón entregó su corazón, entregó todo lo que tenía, entregó todo lo que Dios le había ofrecido por una mujer, por algo que no valía la pena, por algo que era perecedero y que no era eterno. Y nos muestra la historia que todo esto que hizo Sansón, que toda la maldad que cometió Sansón después de deshonrar a Dios y dejar a Dios a un lado, lo vemos como un Sansón que perdió sus ojos, un Sansón que raparon su cabeza y le hizo perder la relación que tenía con Dios. Y vemos a un Sansón el cual es la mofa de muchos soldados que se burlan de él. La Biblia nos muestra que Sansón perdió los ojos, que Sansón ya era un desecho prácticamente. Y yo creo que como Sansón hay muchas personas las cuales hemos conocido, que han tenido un llamado de Dios, que han tenido una vocación dispuesta para Dios, que han sido personas escogidas por Dios desde hace mucho, que le sirvieron al Señor, pero que lo dejaron a un lado, que despreciaron lo infinito, que despreciaron lo eterno, por ir en pos de lo perecedero. Y ahora hay muchos que se encuentran divagando entre muchos pensamientos en el pecado, en la drogadicción y en tantas cosas que les ofreció el mundo. Una baratela, cosas sin sentido. Y los tienen arrastrándose en un foso. En algo, hermanos, que tal vez no merecían, pero que están ahí por los errores que cometieron. Porque dejaron a un lado al Dios de sus padres, al Dios que los escogió desde algún momento y le dio un tratado especial, le dio un propósito, le dio un llamamiento santo. Y vemos a un Sansón con su cabeza rapada, siendo la mofa, siendo el payasito, como dirían en algunos lugares, de aquellos filisteos. Pero yo quiero mostrarles que aún en medio de todo lo que Sansón había despreciado, de cómo había deshonrado a Dios, en el capítulo 16 del versículo 21 y 22 nos muestra que los filisteos le echaron mano, que le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que no moliese en la cárcel, para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza, dice la Biblia en el versículo 22 de este capítulo 16, comenzó a crecer después de que fue rapado.
Yo quiero mostrarle a algunos que tal vez se hayan claudicando por ahí en esos pensamientos, que tal vez se olvidan de Dios, que pensaron que Dios los tenía a un lado. Yo quiero decirles que Dios aún no ha terminado con ustedes. Tal vez lo que hayan cometido sea muy grave ante los ojos del mundo, que el mismo enemigo le esté diciendo: hey, ya nada vale la pena, no vales un peso, ya de lo que tenías ya lo perdiste. Pero el Señor nos muestra aquí cuando nos dice que el cabello de Sansón empezó a crecer después de que fue rapado. Es la misericordia que Dios puede tener con las personas que aún lo desprecian. La Biblia dice que el Señor es fiel y verdadero. Y yo sé que el Señor no los desampara. El Señor no nos desampara aunque nosotros nos olvidemos de Él. Él siempre va a permanecer fiel a su promesa. El Señor nos escogió, dice la Biblia, que los dones son irrevocables y aún el perdón está para muchos. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios aún está dispuesta para todos, porque el único que tiene la última palabra es Dios. Así hayan susurros, así hayan influencias que te vengan a decir: hey, ya no vales nada, ya todo está perdido. El Señor te dice: todo aún se puede recuperar, y yo soy el que tiene la última palabra sobre ti.